El título de la ponencia es 40% de ahorro en climatización de grandes volúmenes. Realmente de lo que vamos a hablar son de sistemas, o un sistema concretamente de paneles de techo radiante. No sé si lo conocen o no lo conocen, es algo que es bastante habitual o muy habitual en países más de Centro Europa y Norte de Europa, bastante en climas más fríos. Aquí en España tenemos referencias de instalaciones considerablemente grandes y sobre todo de mucha altura. Vale, vamos a ver un poco de qué se trata, de qué tratan estos sistemas de climatización radiante para grandes volúmenes, y además aquí tenemos un ejemplo muy bueno, porque tenemos aquí altura suficiente como para, realmente aquí no lo vamos a percibir porque tenemos aire, pero es precisamente uno de los ejemplos un poco que vamos a ver, ¿no? Y antes de entrar a hablar específicamente de este sistema o de cómo funcionan los paneles radiantes o de lo que es en sí el porqué el ahorro, ¿vale? Vamos a justificar un poco por qué podemos decir que tenemos unos ahorros importantes desde el 40 o incluso más del 40% que con otros sistemas de aire. Por ejemplo, aquí tenemos sistemas de aire, podéis ver. En este caso, incluso por normativa, por cálculo, ya lo dice la normativa española, lo dicen normativas mucho más amplias como la alemana, DIN, que con el tiempo va a ser traspuesta también aquí en España. El por qué se justifica, ¿no? Cuando uno hace un proyecto, el por qué es más eficiente o el por qué hay que poner mucha menos carga de potencia con sistemas radiantes que con aire. Vamos a justificar un poco eso y previamente vamos a ver un poco el por qué pasa eso, ¿vale? Y qué tiene que ver eso además con el confort y la calidad de una climatización radiante frente a un sistema de aire, por ejemplo. Normalmente decimos, o a veces se dice que confort o calefacción, perdón, es igual a confort. Eso puede ser verdad o no, ¿vale? Aquí entraremos seguramente en discrepancias, si los sistemas de aire son o no son confortables. Los sistemas radiantes normalmente la gente ya los aprecia y sabe que son más confortables que sistemas de aire, eso sobre todo si nos reflejamos en vivienda. Fijaros, el confort se define, ¿vale?, como aquella condición mental que expresa satisfacción con el medio, o sea, con el ambiente térmico. O sea, que es algo muy subjetivo, ¿vale? ¿Es realmente la calefacción en sí confort? Bueno, podemos ver situaciones diferentes. Ven esta señora, por ejemplo, aquí dentro, en un restaurante, parece que fuera hay nieve, como esta mañana aquí fuera estaba nevando, aquí estarán a 0 grados o menos 1 grado, y esta señorita está perfecta dentro, ¿no? Pero, si seguimos viendo la foto, este señor está, fijaros, fuera, donde está a 0 grados o a menos 2, o la temperatura que esté, y además va en manga corta y está sudando. Incluso este señor puede tener exceso de calor, ¿vale? El confort varía en muchos factores, ¿vale?, que deberían ser tenidos en cuenta. En ropa, humedad, en movimiento de aire, si hay o no hay velocidad de aire, eso es muy importante, temperatura del aire, lo que es en sí la temperatura radiante, que es lo que veis aquí abajo como temperatura de las superficies circundantes, la temperatura radiante, si hay sol o no hay sol, si tengo una ventana fría al lado o no. Todo eso va a cambiar esa condición, va a cambiar la sensación nuestra. Eso al final se resume en lo que es la temperatura percibida. Seguramente esto lo que más nos suena es la temperatura, lo que se dice la temperatura percibida, la temperatura de sensación, que de hecho ya los hombres del tiempo cada vez lo explican, ¿no? En las noticias, según el viento, según la humedad, que tenemos una temperatura de sensación que puede ser muy diferente a la temperatura que marca, digamos, en sí el termómetro, ¿no?, la temperatura de bulbo seco. Y es un poco donde vamos, o lo que se está reflejando, lo que se trabaja principalmente cuando estamos hablando de sistemas radiantes, ¿vale? Y estás trabajando sobre estas temperaturas percibidas, ¿vale? Fíjense una imagen como esta. Aquí ven unos señores en una pista de esquí, estarán a 0 grados, si no menos, un día soleado, y se fijan, estos señores tienen una pinta de estar perfectos. A nivel de confort puede ser un 10. Temperatura del aire, 0 grados. Parece no ser una temperatura muy confortable, pero tenemos una temperatura de radiación, en este caso, que es lo que equivaldría a las temperaturas circundantes que decíamos, ¿no?, las temperaturas de las superficies circundantes que nos rodean. En este caso es el sol, que podemos tener 50 o 60 grados de radiación. Y eso hace que tengamos un confort perfecto, que podemos tener manga corta incluso, ¿vale? Y seguramente no es algo tan raro de que uno esté a temperaturas muy bajas y con manga corta tomando el sol, ¿eh? Y no me levanto de la silla porque si no me la roban, ¿no? Y ahí todos tomando el sol. ¿Por qué? Porque una cosa es la temperatura de aire, que conocemos todos, otra cosa es la temperatura global,
¿vale? Que es una especie de temperatura, ¿vale? Que sería la medición indirecta que dice aquí de la temperatura media radiante. Realmente aquí sería principalmente la temperatura radiante del Sol, es la temperatura global. Se llama global porque se mide con un globo, con ese tipo de termómetro en globo, ¿vale? Temperatura radiante, ¿qué es? Es la temperatura media radiante, ¿vale? Realmente no os explico la definición porque eso es un poco subjetivo. ¿Cuál es la temperatura media radiante? O temperatura uniforme en un local negro imaginario que produzca la misma variación de calor por radiación que en el local real. Eso la gente normalmente cuando lee eso se queda más o menos igual. Pero vamos a ver cómo teóricamente tenemos esa temperatura radiante. Pues cómo la tendríamos, cogiendo las diferentes temperaturas, ¿vale? En este caso, por cálculo de las diferentes superficies que nos rodean y haciendo, bueno, por la temperatura de la superficie, o sea, la temperatura, digamos, en grados de cada una de las superficies por la superficie y haciendo una media, ¿no? Y podríamos tener la temperatura radiante media que nos rodea. En este caso, pues aquí, con las paredes que tenemos alrededor. Por cálculo, hecho esto por el método de Slane, hay un sistema de cálculo, ¿vale? Donde, fijaros que depende de la temperatura, o sea, la temperatura radiante, de la temperatura del aire y la temperatura global. Donde se dice que cuando, fíjense que al final de la fórmula aparece la raíz cuadrada de la velocidad del viento. ¿Y por qué ponemos esta fórmula? Porque realmente cuando la velocidad del viento, que es uno de los factores muy importantes que hace modificar, en este caso, la temperatura de sensación nuestra, cuando esta tiende a cero, realmente lo que tenemos es, fíjense, bueno, cómo se produciría el cálculo, que al final la temperatura radiante no es nada más que la temperatura global. Es decir, yo no tengo aire. Si yo cojo con el termómetro del globo y miro las temperaturas superficiales que me rodean y hago la media, esa temperatura que me rodea, o sea, que me rodea, esas temperaturas superficiales, es la temperatura media radiante. ¿Y eso por qué lo explicamos? Porque realmente, para yo tener, y eso lo dice la normativa hoy en día ya, para yo hablar de temperaturas y ser preciso y hablar de temperatura de confort o temperatura de sensación o temperatura operativa, ¿vale? Hay varias maneras de hablar, que es la temperatura que realmente siente mi cuerpo, que no es la del aire, porque yo puedo tener aire a 20 grados tirándomelo directamente en verano si estoy en casa a la cabeza, pero si después tengo el sol, eso es el típico efecto en el coche que hemos sufrido todos, ya puedo bajar la temperatura de aire, que si tengo el sol con esa radiación a 60 grados directamente sobre mí, o sea, es que no va a haber manera de refrigerarme. ¿Por qué? Porque la temperatura de sensación depende de las dos. Y esto, ¿vale? Que hablábamos de la temperatura operativa que ya estamos viendo antes, ya lo dice esa normativa, que es la ISO 7243, que precisamente depende siempre que, recordad que os comentaba antes, ¿no? La temperatura radiante sea como la global, que es porque no hay velocidad de aire, porque en el momento en que yo hago correr aire va a cambiar mi sensación. La temperatura operativa es la radiante, o sea, es la media entre la radiante y la del aire. Yo realmente, para saber aquí, que podemos considerar que no hay velocidad de aire, para saber qué temperatura operativa tenemos, tendría que medir la temperatura de la superficie que me rodean y la del aire. No vale con medir la del aire. A pesar de que estemos muy acostumbrados a mirar un termómetro, y un termómetro, a pesar de que los hay también que miden con sonda radiante, ¿vale? De globo, y puede hacer incluso el cálculo de la media, realmente estamos acostumbrados a ver temperatura de aire. Y a veces nos pasa, en el caso, por ejemplo, de una oficina que esté climatizada por aire, como podría pasar aquí, que estamos a 22 o 23 grados y seguimos teniendo una sensación de frío, porque estamos cerca de una ventana, y es que sí, la temperatura del aire es esa, pero la de la ventana a lo mejor son 5, 6, 10 grados y tengo esa sensación, esa disipación de mi cuerpo contra la ventana fría, ¿vale? Con lo cual tendría que hacer la media, que es lo que marca ya la normativa hoy en día para hablar de temperaturas reales de sensación. Fíjense, dos situaciones completamente diferentes. En el primer caso, en este caso a la izquierda, vamos a ver una temperatura de aire alta, es decir, estamos hablando de una temperatura de 22 grados, una temperatura radiante, eso es lo que estaban posando, pues lo que os comentaba, lo que podría pasar aquí, lo que podría pasar en una oficina a veces, o climatizando una nave por aire, una temperatura radiante baja, ¿por qué? Porque las paredes están mucho más frías. Realmente la temperatura que mi cuerpo percibe, por mucho que yo esté acostumbrado a ver 22 grados en ese termómetro, realmente son 18 grados, es la temperatura operativa, percibida. ¿Qué pasa en cambio cuando yo estoy climatizando un sistema mediante un sistema radiante o de paneles radiantes? ¿Vale? Donde lo que yo estoy haciendo es mediante superficies, igual que puede ser el suelo, igual que pueden ser incluso paredes, porque cualquier superficie puede ser una superficie activa, radiante. En este caso estamos hablando de paneles que se colocan en el techo y que trabajan con agua a una temperatura determinada. Y lo que estoy haciendo es intentar calentar superficies y hacer que esa temperatura del envolvente, esa temperatura radiante, aumente, de manera que yo puedo tener, fíjense la imagen de la derecha, para misma temperatura operativa de 18 grados, la misma que teníamos en el otro lado, exactamente igual, pero en cambio, gracias a que yo estoy climatizando
por un sistema radiante y estoy elevando la temperatura de las superficies que me rodean, en este caso, fíjense, ya no las tengo a 14, lo que estoy haciendo es calentando esas masas y la tengo, en este caso, a 21. Para tener la misma temperatura operativa, yo puedo estar teniendo temperaturas de aire de 15 grados. De hecho, cuando trabajamos en tipo naves industriales, grandes volúmenes, hangares, las situaciones exactamente como podría ser este pabellón, la temperatura de medición, a pesar de que nosotros tengamos una sensación un poco, casi como si hubiese un poco de sol, de alguna manera, que estamos perfectos, pero miramos en el termómetro y tenemos temperaturas de aire de 15 y 16 grados. ¿Por qué? Porque lo que nos importa es la temperatura operativa. Bueno, fíjense, además, hay una importancia, o sea, algo muy importante cuando estamos hablando de climatización además por aire o climatización radiante, que es la estratificación. ¿Vale? Que esto es uno de los principales motivos por los cuales hablas de ahorro energético en sistemas radiantes, en paneles radiantes, en naves industriales, y cuanto más altas mejor, frente a sistemas de aire. Esta curva que ven aquí ven, por ejemplo, simulado en un dibujo, pueden ver como unos fan coils, ¿vale? O unos aerotermos realmente, típico, lo que están haciendo es soltar aire caliente, poco más. La estratificación de esta nave, que más o menos podéis ver que estamos ubicados hasta los 7 metros, esa estratificación que vamos a tener de aire caliente, que sabemos que la vamos a tener, que va a subir directamente para arriba y se va a ir acumulando, puede variar entre 1 y 1,4 grados por metro. Es decir, si yo tengo 10 metros de altura, donde yo teóricamente quiero a 1,5 metros tener 20 grados, por ejemplo, me puedo encontrar que en los 19 metros restantes, o estoy hablando del primer metro, perdón, 19,9 o 8,5 restantes, puedo tener tranquilamente entre 8 y 10, 12 grados más. Es decir, realmente arriba tener 30 grados, 35 grados. ¿Para qué los quiero? Eso es lo que pasa. Si hablamos, por ejemplo, de hangares o de especialmente volúmenes ya no de 7 metros, que no es una altura casi baja para una nave industrial, si hablamos de 15 o 20 metros de altura, podemos estar hablando de que para tener esa temperatura abajo, a 1,5 metros, por mucho que sí puedo utilizar desestratificadores, etcétera, pero puedo tener temperaturas hasta 40 grados tranquilamente arriba, ¿vale? Todo eso realmente es una pérdida que no necesito, o sea, no la estoy aprovechando. ¿Qué pasa con un sistema de paneles radiantes, en este caso de techo? Estos paneles radiantes, fíjense, además están alimentados por agua. Esto funciona desde una caldera de gas, ya sea biomasa, ya sea bombas de calor, incluso porque puedo trabajar a temperaturas de 60, 50 grados si quieres, sin ningún problema. En función de la temperatura va a emitir más o menos potencia, pero estos paneles de techo radiante que están situados en la parte más superior, fíjense, del techo, ¿qué están haciendo? Son superficies calientes, están simulando como igual que el suelo, pues en el techo, un techo caliente, y están, digamos, calentando directamente por intercambio. Al tener un suelo, en este caso, imagínense, a 10 grados, unas paredes a 15, y tengo el techo, en este caso, pues a temperatura mucho más elevada, están intercambiando calor entre el suelo y el techo, simplemente, y estoy haciendo elevar el resto de temperaturas. Aquí está habiendo directamente un intercambio por radiación entre superficies, ¿vale? Simplemente por diferencia de temperaturas. Lo que, por consecuencia, evidentemente el aire poco a poco también va a ir subiendo, pero no estoy calentando directamente el aire. Esto no es un sistema que caliente aire. Por ese motivo, si se fijan, en este caso, la estratificación que tenemos, fíjense, desde el 1,5 metros para arriba, estamos hablando de que posee entre 0,1 y 0,4 grados por metro, frente a un sistema de aire que estamos hablando de entre 1 y 1,4. ¿Vale? Sé que muchas veces la gente se pregunta, oye, pero si esto, el calor, ¿no? O sea, el calor sube y esto, teóricamente, si lo pongo yo en la parte más alta, aquí, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque el aire, por lo menos, pongo los aerotermos más abajo, ¿no? No sé si alguien se lo pregunta o no. Piensa una cosa, es verdad. Calor sube, realmente no es el calor el que sube, es el aire caliente. Cuando lo que yo estoy haciendo es soplar aire caliente directamente, y si encima lo soplo por arriba y además tengo algún problema importante, ese aire caliente se va a estratificar, efectivamente, va a ir subiendo. Si yo no estoy calentando directamente aire caliente, porque no estoy, lo que estoy haciendo es mediante superficies, paneles, podrían ser suelos incluso, lo que estoy haciendo es aumentando la temperatura superficiales, es una cuestión de pura radiación por diferencia de temperaturas, y no estoy calentando el aire directamente. ¿Dónde sí que se puede calentar un poco? El aire que tengo alrededor del panel. Por eso, fíjense que de esta curva
que sube casi vertical, es decir, casi, a medida que yo voy subiendo en altura, no voy incrementando la temperatura, pero justo en la zona de líneas, de puntos donde tengo el panel, ahí sí que quieras o no, pues hombre, el aire que va recirculando por arriba, un poco, sí que se va a calentar. Pero ¿qué pasa? Por eso lo coloco arriba del todo. ¿Por qué? Porque esa pequeña pérdida la tengo solo aquí arriba. Si yo pusiera los radiadores aquí, todo el aire que voy calentando por aquí va a ir subiendo arriba, ¿vale? Y eso es la importancia de un panel. Claro, si yo, en este caso, estaría situado en una temperatura de aire mucho más baja, fíjense además que eso es importante, para tener la misma temperatura operativa en el sistema de aire, como recuerden que las temperaturas que me rodean son más bajas, realmente por mucho que yo vea 21 o 22 grados, la sensación es un poco más baja, la sensación es de 18. En el caso contrario, como yo estoy activando un poco como el sol, a pesar de que el aire o la temperatura del aire sea un poco más baja, tengo esa sensación radiante directa, la temperatura de confort son esos 18, porque la temperatura radiante pueden ser 22, 23 grados, pero en cambio la temperatura de aire estoy por debajo. O sea, estoy calentando mucho menos el aire para un mismo confort, ¿vale? Es un poco lo que estamos viendo aquí. Yo estoy calentando el aire, la superficie radiante la estoy aumentando hasta 21 grados. No todas son iguales, el techo lo tengo mucho más caliente porque estará a 50 grados, porque está a 10 metros, pero las superficies que me rodean estarán, en lugar de 14 grados, o a 13, o a 10, estarán a 18, 19, 20, 22, ¿vale? Y hará una media de 21 grados, 22 grados, con lo cual la temperatura de aire que veíamos se mantendrá mucho más baja. Si yo contrapongo las dos gráficas, veríamos realmente dónde está esa zona de ahorro. Es decir, toda esta temperatura que desde aquí, que son más o menos los 15 grados, aquí me ha ido creciendo con el sistema de aire, yo me he mantenido mucho más estable, es decir, casi invariable. Es ese 0,1 hasta 0,4 grados por metro que puede incrementarme. Y eso es real, ¿eh? En algunos ejemplos, en hangares de 20 metros, ¿vale? O naves de 10, 15 metros, algún ingeniero que no se lo quería, no puede ser, ¿no? Subir esas escaleras y ver metro a metro y ver cómo a 8 o 10 metros arriba, pues, oye, pues coño, pues es verdad, solo ha incrementado pues en X metros 1 grado, hostia, parece imposible, ¿no? Pues es real, ¿vale? Eso ya os digo, es muy común en zonas más de centro de Norte Europa. Aquí hay varias referencias interesantes y a mucha altura, o sea, paneles instalados a 22 metros, creo que hasta 25 hay en algún sitio, y realmente los ahorros son espectaculares. A veces la gente, no sé si es el caso, claro, puede hablar de, vale, muy bien, ¿no? Pero teóricamente el efecto de la distancia va a teóricamente perjudicar, va a influir en el cono de la radiación, ¿vale? De hecho, disminuye en función del cuadrado de la distancia. Es decir, si yo tengo, igual que pasaría un poco con el sol, ¿no? Si yo estoy mucho más cerca, por ese mismo foco que tengo, ¿no? Ese foco de calor, de radiación por una superficie, si yo estoy aumentando el doble, lo que estoy haciendo es aumentar esa superficie, con lo cual el ratio de potencia por superficie, ¿vale?, disminuye. Eso pasaría solo, ¿vale?, 4 veces de hecho. Eso pasaría solo ¿en qué condiciones? Realmente, si estamos hablando de una fuente puntual, eso sería verdad. Es decir, si yo tengo aquí, eso pasa un poco con los sistemas de tubo de gas o eléctricos que trabajan a muy alta temperatura. Justo me pongo debajo y noto muchísima radiación. Cuanto más me voy alejando, ¿vale?, pues o más distancia tengo desde la parte, digamos, del techo hasta donde estoy situado yo, pues ese mismo va a perder efectividad. Va a ampliar el cono y la superficie o el input de radiación o potencia por superficie va a disminuir muchísimo. Eso pasaría con sistemas, como os digo, puntuales. ¿Cómo trabaja el panel? No tengo yo un panel, en este caso así, situado a muy alta temperatura. Lo que yo intento simular, ¿qué es? Intento tener, en el caso, por ejemplo, de viviendas, lo que estamos trabajando es directamente con superficies completas. Por ejemplo, si cogiéramos una vivienda, tendríamos una superficie de techos entera, de pladur, en este caso una temperatura mucho más baja. ¿Por qué? Porque si dispongo de todo el techo entero, con 30 grados de temperatura, voy a tener suficiente para tener ese calor, igual que un suelo radiante, que trabaja a 29 grados, exactamente igual. Cuando yo trabajo, en este caso, con naves industriales, no puedo tener todo el techo forrado. Lo que hago, eso sí, es tener varios tipos varios paneles. Lo que estoy haciendo es recreando un pequeño techo. Fíjense, si no, tendría este señor que tiene una radiación aquí, este que está apartado, el que no es un poco más largo, tiene menos influencia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Yo tengo otro panel aquí que le está dando la radiación directa a este hombre y está dando parte de radiación al otro. Realmente lo que estamos haciendo es simular una fuente lineal,
Es decir, lo que estamos haciendo con estos paneles, varios paneles, por eso trabajan, no como sistemas que veremos después algún ejemplo de tubo radiante, además que estén a 200 grados o 300 grados de temperatura, a muy alta temperatura y ponga dos líneas. No, estamos trabajando realmente a relativamente baja temperatura. Cuando estamos hablando de estos sistemas radiantes tan industriales, trabajar a 50, 60, 70 grados es bastante baja temperatura, lo podemos producir con una caldera normal. Lo que estoy haciendo es reproduciendo, entre comillas, una fuente homogénea, ¿vale? Lineal, un techo radiante. En ese caso, la radiación que recibo, tanto aquí, como aquí, ¿vale? Es la misma. De hecho, es un poco lo que se está pasando, lo que está creando esta simulación de estos sistemas de paneles radiantes, ¿vale? No sé si han visto o han tenido la ocasión de ver alguna obra de paneles radiantes. Si van a sitios como Alemania, que sé, desde naves, a veces incluso concesionarios de coche, talleres, algún aeropuerto incluso, en juegos de aeropuertos es bastante, frecuente o habitual encontrarte con estos sistemas. ¿Qué está haciendo esto? Y eso es importante, porque muchas veces habla de que vale, muy bien, pero entonces ¿qué? ¿Y el suelo, por ejemplo, está frío? Yo tengo esa sensación de incluso pies fríos. Ojo, porque aquí estamos viendo que yo lo que estoy creando aquí una superficie mediante varios paneles, radiante, que lo que está haciendo está principalmente intercambiando, de hecho, con la superficie que más intercambia calor es con el suelo. El suelo a lo mejor lo tenía a 10 grados o a 15, y lo que está haciendo, si yo tengo, imaginaros, como son paneles que están a 50 o 70 grados, teóricamente, pues bueno, si yo lo cogiera, lo dividiera entre toda la superficie, podría tener una superficie homogénea arriba de 35 o 40 grados de media. Y el suelo lo tengo a 15 grados, ¿qué está haciendo? Está viendo una diferencia de temperatura, se está viendo una cesión directamente desde el techo al suelo de radiación y está haciendo subir la temperatura. Hay un principio natural que de hecho es por el cual el sol nos da vida, nos calienta la tierra, y es que dos cuerpos que están a dos temperaturas diferentes, yo los pongo ahora mismo aquí a los dos, y ahí el primer principio que vas a tener es que van a estar haciendo ese calor siempre del cuerpo caliente al frío, siempre hasta que estos dos tiendan a igualarse, ¿vale? Si ahora dejamos una botella de agua aquí, y ya no por convección, por radiación, o sea, va a estar intercambiando con las superficies que lo rodean hasta que se iguale. Pues eso mismo pasa con esto, es decir, el suelo va a tender a ir cogiendo temperatura. No todo el forjado, todo el pavimento, voy a tener que tener esa inercia, voy a tener todo ese calentamiento que incluso voy a tener unas pérdidas entre mí. No, que está calentando superficialmente desde la parte más superficial, que es la que va cogiendo directamente la temperatura. O sea que no es que tenga un suelo radiante, pero la temperatura del suelo, ¿vale?, también la estoy variando. Y por eso, igual que la de las paredes, estamos creando esas superficies o esa temperatura radiante media, ¿vale?, que es lo que hace que podamos trabajar con temperatura de aire más baja y tener mayor confort, ¿vale?, lo que hemos estado viendo justo antes. Evidentemente, en estas zonas donde tenemos, pues en el extremo, donde, oye, aquí no tengo el panel que influye de la derecha o el de la izquierda, pues tengo sobredimensionado un poco el panel de manera que ese señor tenga una mayor influencia de radiación, ¿no? Eso todo está calculado, se estudia, se diseña la mejor manera de situar los paneles, ¿vale? Pero el funcionamiento es este. ¿Cuál sería el límite? Es decir, claro, si yo subo, aquí voy a tener ya problemas, no voy a entrar dentro de lo que sería la cobertura de este cono. De hecho, se recomienda siempre que a la distancia máxima que tenga entre paneles no supere la distancia vertical desde la instalación del panel al suelo, ¿vale? Es una básica. Y cuanto más paneles ponga y menos temperatura trabaje, más homogénea será la temperatura del suelo, del techo, y más baja será la temperatura de impulsión en este caso. Más eficiente incluso será el sistema. Si yo trabajo con un sistema que caliente agua en lugar de a 70 grados o a 80 grados a 50, voy a tener que poner más panel, mucho más continuo, voy a asegurar más cobertura de techo, pero voy a tener un sistema mucho más eficiente. Esto está claro, no es lo mismo producir agua a 70 grados que a 50, ¿vale?